Muy bien, queridos amigos, queridos compañeros del ámbito de la fotografía, por favor, vamos a comenzar el acto. Queridos colegas, compañeros, queridos patrocinadores del Foro Líderes, de Siemens, de Globalia, del Banco Sabadell, muchas gracias a todos por estar aquí hoy con nosotros. La verdad es que es una alegría ver pues toda la expectación que Pedro Sánchez desata. Ciertamente, un día como hoy, en el que hay pues otros 3 o 4 foros en Madrid por la mañana, que es lo habitual, pues ver que todo el mundo viene aquí a ver a Pedro Sánchez, pues yo creo que es un motivo de satisfacción, desde luego para nosotros, pero también para el secretario general del PSOE. Estamos muy contentos, Pedro, de que puedas estar aquí con nosotros acompañándonos. Este es el segundo foro Líderes que hacemos en 2 días. Ayer tuvimos ocasión de presentarlo en Barcelona con Luis de Guindos. La verdad es que funcionó muy bien. Hemos decidido, tanto en KPMG, que como saben es con F, pues el partner de este tipo de encuentros, hemos decidido que vamos a alternar periódicamente el foro Líderes tanto en Madrid como en Barcelona, con la idea de que personalidades de la vida política de Madrid o del resto de España puedan ir a Barcelona y personalidades de la vida política de Barcelona pues puedan venir aquí a Madrid y hagamos una especie de puente aéreo en lo que se refiere a los intercambios de información. Sin más dilaciones, les explico un poco cómo funciona el foro. Sí quería antes decir algo muy brevemente. Quien va a presentar a Pedro Sánchez es mi colega John Scott, presidente de KPMG, pero sí quería decir algo sobre Pedro Sánchez, porque, bueno, le conozco desde hace algún tiempo, desde otros tiempos en los que tanto él como yo asistíamos con una cierta frecuencia a las tertulias, fuimos colegas de tertulias, y yo tengo que decir que Pedro era un tertuliano estupendo, no por las cosas que decía y cómo las decía, sino efectivamente por el talante. Daba gusto poder encontrarse con él. Había otros tertulianos muy buenos igualmente, por supuesto de su partido y de otros, pero ciertamente el ambiente no era el mismo, porque siempre nos pareció que la tertulia o el debate con Pedro Sánchez era un debate civilizado, y eso siempre es muy importante. Persona que deja a los demás que hablen, que sabe escuchar y que, por supuesto, luego cuando interviene lo hace con la contundencia de la argumentación de una persona que tiene una formación muy sólida, desde luego en el ámbito económico y también en otros ámbitos. Y hoy, además, le tenemos aquí, después de que las encuestas hayan dicho que ha sido el ganador del debate del Estado de la Nación. Enhorabuena. También tengo que comentarte, Pedro, que a Rajoy nunca le han dado las encuestas como ganador del debate del Estado de la Nación. Solamente creo que en una ocasión de las 8 que ha tenido, y sin embargo luego parece que algunas elecciones sí que gana, por lo cual es importante ganarlo, pero tampoco quiere decir que sea definitivo. Este foro, como saben, queridos amigos y colegas, bueno, es simplemente algo que, por el conocimiento que tengo de Pedro, pues me permito transmitirle con la sinceridad y con el cariño que él sabe que le tengo, lógicamente. Este es un foro abierto, como todos saben. Aquí está invitado todo el mundo. Se da ahora mismo en directo, en streaming, por f.com y por otros canales de nuestra agencia. Y todos ustedes están invitados a que puedan formular preguntas. Nuestras azafatas les van a dar unos formularios para que puedan hacer esas preguntas. Además de eso, siempre tenemos a 2 periodistas invitados, que hoy son Pepe Oneto, que no necesita ninguna presentación. Sí que es verdad que le he visto con el flequillo un poco más corto que en otras ocasiones, y eso no sé si le va a restar fuerza en su argumentación, no lo creo. Y se va a incorporar dentro de nada Esther Esteban, que ahora mismo está en Televisión Española acabando un programa de televisión. Nada más por mi parte. Muchas gracias a todos de nuevo por asistir y doy la palabra a John Scott. Gracias. Gracias, José Antonio. Secretario General, autoridades, amigos, buenos días a todos. Lógicamente es para mí un honor presentar a nuestro protagonista hoy en esta 4ª edición de Foro Líderes de FKPMG. Yo creo que
sin duda, nosotros en KPMG, lógicamente, tenemos mucho interés en lo que están pensando nuestros clientes, en el entorno empresarial y, sobre todo, cuáles son sus perspectivas de inversión y, a final de cuentas, pues creación de empleo. Y en una reciente encuesta que hemos hecho, lo que hemos visto es que los asuntos que más preocupan a los altos directivos son la transformación de los modelos de negocio de sus empresas, la situación geopolítica, sin duda, el impacto de la tecnología en el propio modelo de negocio y quizás uno de los aspectos que nos toca a todos de una forma u otra, ¿no? Y eso es el entorno regulatorio y la necesidad de estabilidad y claridad en ella. También habría que destacar que en esta última encuesta que hicimos, 6 de cada 10 empresas tenían intención de aumentar aumentar sus plantillas durante los próximos 12 meses. Y creo que indudablemente a Pedro Sánchez, nuestro invitado hoy, él en estos últimos meses le ha tocado hacer lo que indudablemente se hace en muchas empresas, que es liderar un proceso de cambio, una gestión de cambio de modelo en la fuerza política que dirige, y indudablemente creo que también nos va a hablar de su visión de un cambio en la gestión de el propio país y la sociedad. Como bien ha dicho José Antonio, Pedro tiene un currículum bastante cualificado. Es doctor en Economía y Empresa por la Universidad de Camilo José Cela, donde es profesor de la estructura económica, y es máster en Política Económica y Europea por la Universidad Libre de Bruselas. También tiene una experiencia muy importante en estos tiempos de tensión y situaciones geopolíticas, y eso es que durante bastante tiempo fue asesor del Parlamento de la Unión Europea y ha sido jefe de gabinete del alto representante de Naciones Unidas en Bosnia. Y como bien saben, ha sido concejal en el Ayuntamiento de Madrid y más recientemente diputado en el Congreso, donde es líder del Grupo Socialista. Yo creo que todos, Pedro, tenemos muchas ganas de conocer tus opiniones y sobre todo tu visión del futuro. Tienes la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias, amigos y amigas. Gracias a la invitación que me ha cursado KPMG y a su presidente, a John Scott. Agradecimiento que hago extensivo también a la agencia EFE y a su presidente, a José Antonio Vera, por la oportunidad que me ofrecen de poder dirigirme desde esta tribuna a todos ustedes y también compartir con ustedes el que tanto John como José Antonio y yo mismo compartimos una misma pasión, que es la pasión atlética. Pero bueno, me han dicho que tenemos 10-15 minutos solamente de intervención, porque lo importante siempre es el debate que se pueda suscitar después de mis palabras en el coloquio. Y antes de hacer referencia a los elementos de fondo que quisiera exponerles en esta breve intervención, sí me gustaría hacer mención a 2 temas de actualidad de esta misma semana. El primero de los temas es trasladar la solidaridad del Partido Socialista Obrero Español a todos los miles de afectados por las riadas del Ebro. Es evidente, por las imágenes que hemos visto, que no ha habido una respuesta institucional con la eficacia que merece la gravedad de lo ocurrido, que el Gobierno ha fallado una vez más, que en la visita que realicé hace 2 días a las 3 de las 4 comunidades autónomas afectadas, a Aragón, a Navarra, a La Rioja y también a Castilla y León, los vecinos y alcaldes de la zona me hablaron de la descoordinación entre los gobiernos autonómicos y el Gobierno de España, me hablaron también del desamparo que sienten por parte de las instituciones y también me pusieron de relieve la total falta de prevención en la realización de la gestión de esta crisis natural. ¿Se podrían haber evitado? Pues probablemente sí, no desde luego la riada, pero sí reducido las pérdidas económicas, preservado los ahorros de muchos de los afectados o, como me dijo un joven agricultor de Alfaro, al menos haber preservado el pan de sus hijas, que es al final todos los territorios, todos los terrenos que ahora mismo están anegados y que en consecuencia han perdido la cosecha no solamente para este año, sino también para años venideros.
La incapacidad del Gobierno para gestionar estas situaciones no se resuelve, a nuestro juicio, solo con una aprobación apresurada de un paquete de ayudas que no tienen mucho de común, de conjunto, de enfocar el problema, el drama que están viviendo muchísimos de los afectados de manera integral, sino que a nuestro juicio tiene que tener dos partes, dos respuestas, uno en el corto plazo, en lo inmediato, y otro en el medio plazo. Desde luego, en las actuaciones imprescindibles en lo inmediato hay que atender a los miles de afectados, hay que paliar los daños personales y también los daños que afectan a las industrias agrícolas y ganaderas de la zona. Hay que poner en marcha ayudas a las viviendas afectadas por las riadas, también resolver los problemas de infraestructuras municipales y de redes viarias afectadas por estas riadas y, desde luego, también poner en marcha beneficios fiscales y ayudas al crédito para resolver los problemas de sostenibilidad de muchas de las producciones industriales, tanto agrícolas como ganaderas de la zona. Esto es lo urgente, lo que no admite dilación, y desde luego el Gobierno de España no ha sido capaz de atenderlo un mes después de que se iniciaran las riadas en todas las comunidades autónomas afectadas por el desbordamiento del Ebro. Incluso quiero denunciar en esta tribuna el que el Gobierno de España, en una de las riadas que se produjo en el año 2013, se comprometió a poner en marcha indemnizaciones, prestaciones económicas a todos los agricultores y ganaderos afectados, y aún esos colectivos no han cobrado las ayudas que el Gobierno les prometió en el año 2013. En el medio plazo, desde luego, es importante comenzar las labores de limpieza del cauce y a afrontar una planificación estratégica del río para que la tragedia no se vuelva a producir en las riberas del Ebro en los próximos años. Hay que recordar, por si ustedes no lo saben, que desde el año 2003, de manera sistemática, se están produciendo estas riadas en el Ebro, en 2003, en 2005, en 2007, en 2013 y ahora de nuevo en 2015. Creo que ya va siendo hora de que se plantee, de verdad, una planificación estratégica de toda la ribera del Ebro para que estas desgracias no vuelvan a ocurrir, al menos con la magnitud que se están produciendo durante los últimos tiempos. El segundo tema de actualidad que me gustaría compartir con ustedes es que, como saben, el próximo domingo se va a celebrar el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Igualdad entre Hombres y Mujeres, un tema que como secretario general del Partido Socialista le confiero la máxima importancia. Si algo creo que ha dejado claro la crisis económica es que el colectivo que más está sufriendo la crisis es precisamente el colectivo de las mujeres. Les voy a dar algunos datos para que vean ustedes efectivamente el drama que vive muchísima de la población femenina en nuestro país. Por primera vez en 40 años, la población activa femenina ha descendido en 60.000 mujeres, situándose hoy en el 53,9% del total de la población activa, cuando en el conjunto de la Unión Europea nos estamos situando por encima, la tasa de actividad me refiero, del 70%. En los últimos 3 años se han perdido 162.000 empleos femeninos. El número de desempleadas durante estos 3 años y medio de gobierno del señor Rajoy se ha disparado en 200.000 personas. Y aquellas que trabajan, aquellas que trabajáis, sabéis muy bien que la media del sueldo es un 24% inferior a la que cobran vuestros compañeros varones. Esta realidad, sin lugar a dudas, tiene que ser corregida. Y la mejor forma de hacerlo es, a nuestro juicio, primero con transparencia y, en segundo lugar, con compromiso empresarial. Por eso quiero anunciarles en esta intervención que vamos a presentar la próxima semana una iniciativa parlamentaria de igualdad salarial entre hombres y mujeres en el Congreso de los Diputados. Una iniciativa que contemplará, en materia de transparencia, que todas las empresas, repito, todas las empresas de nuestro país elaboren un registro que de forma desagregada compartan, nos digan cuáles son los salarios, los complementos salariales y también extrasalariales que perciben las mujeres y los hombres de su plantilla. Y este registro será accesible tanto para la representación de los trabajadores como también para la inspección del trabajo. Por tanto, vamos a presentar esa iniciativa parlamentaria y vamos a proponer, entre otras cuestiones, el que se elabore ese registro para arrojar transparencia, luz sobre la realidad salarial que viven muchísimas mujeres en nuestro país. Y junto a esa transparencia, sí quisiera también reivindicar la necesidad de que haya un mayor compromiso empresarial por parte de los empresarios y, en consecuencia, que todas las empresas en nuestro país elaboren de una vez por todas estrategias para acabar con la discriminación salarial entre trabajadores y trabajadoras en España. Bueno, dichas estas dos puntualizaciones más coyunturales, aunque evidentemente tienen también
mucho de estructural, tanto en lo que tiene que ver con las riadas como el problema de la desigualdad salarial en nuestro país, sí quisiera hacer algunas reflexiones de fondo sobre la situación política y económica en nuestro país. Miren, yo soy de los convencidos de que el año 2015 va a abrir, sin lugar a dudas, un nuevo tiempo político en España, y que el tiempo del cambio seguro que representa el Partido Socialista es el que se va a abrir paso durante los próximos procesos electorales que vamos a tener a nivel local, autonómico y también a nivel de España. Soy de los convencidos de que acabó el tiempo de Rajoy y que el triste balance de Rajoy, por lo que va a pasar a la historia, va a ser, como lo dije en el debate del Estado de la Nación, por tres conceptos. 1, por el paro; 2, por los impuestos; y 3, por Bárcenas. ¿Hay más paro que cuando llegó Rajoy al gobierno? Sin lugar a dudas. 170.000 personas más en paro desde que llegó el señor Rajoy al gobierno. ¿Hay también más paro de larga duración? Desgraciadamente sí. 710.000 personas más engrosan las listas del paro de larga duración en nuestro país. También hay más paro juvenil. El 49% de nuestros jóvenes están en desempleo. Y también hay más paro entre personas de más de 50 años, 3 puntos más respecto al inicio de la legislatura. Y desgraciadamente también hay más número de hogares con todos los activos parados. 144.000 hogares españoles, más desde que llegó el gobierno de Rajoy, en situación de desempleo. Hay, además de los sueldos, una cosa que sí ha bajado durante estos 3 años y que es algo que compete a la decisión política del señor Rajoy, y es la cobertura por desempleo. La hemos conocido hace escasos días como consecuencia de los datos arrojados por la Seguridad Social. Ahora mismo la tasa de cobertura se sitúa en mínimos históricos, por debajo del 55%, y eso tiene mucho que ver con un gobierno que ha utilizado, a nuestro juicio, esta crisis como excusa para reducir, para recortar las prestaciones por desempleo a muchísimos colectivos ahora mismo desamparados como consecuencia de la envergadura de la crisis. En segundo lugar, es evidente que hoy los españoles, sobre todo la clase media trabajadora, paga más impuestos que cuando llegó Rajoy al gobierno. Les voy a dar 2 datos. El primero, los españoles hoy pagamos 23.000 millones de euros más en impuestos que cuando llegó Rajoy al gobierno. De ellos, 20.000 millones de euros son impuestos indirectos, y algunos de ellos están poniendo en riesgo la sostenibilidad de industrias que crean empleo, además de creación, de riqueza, no solamente económica, sino también artística, como es el sector industrial de la cultura en nuestro país. Y el segundo dato que quería compartir con ustedes es que la reforma fiscal que ha entrado en vigor hace escasas semanas, desde inicio de este año, lo que supone es una transferencia de renta de las capas bajas y las capas medias a las capas altas de la sociedad. Les voy a dar un ejemplo para que sepan ustedes cuál es la magnitud de esta reforma fiscal que ha planteado el Gobierno de España. Los 4.862 contribuyentes que declaran en el impuesto de la renta de las personas físicas ganar más de 600.000 euros van a tener un ahorro medio fiscal, como consecuencia de esta reforma, de 72.000 euros. El 40% de los contribuyentes, en cambio, que declaran ganar menos renta en ese impuesto de la renta de las personas físicas, es decir, 8 millones de españoles, van a tener un ahorro medio de 52 euros. Es decir, 72.000 euros frente a 52 euros. Desde luego, esta reforma fiscal está hecha a la medida del 10% de la población más pudiente y, en consecuencia, en detrimento del 90% restante. Y, finalmente, Bárcenas. Ese es el tercero de los grandes hitos, desgraciadamente, por el que va a ser recordado el señor Rajoy y también su legislatura. Con solo mencionar su nombre, yo creo que queda todo dicho. Pero también hay que reivindicar y denunciar que en paralelo estamos asistiendo a una involución democrática durante estos últimos tiempos por parte del gobierno de Rajoy. Desde luego tenemos un claro ejemplo en la manipulación que se está produciendo en la radio-televisión española en nuestro país. El otro día, simplemente por hacer un ejercicio, tuve la fortuna de ver que yo aparecía en el minuto 27 del telediario, rodeado, por supuesto, de declaraciones de ministros, de ministras, de secretarios de Estado y en medio el jefe de la oposición. Hay, por supuesto, también una manipulación y un intervencionismo en la justicia, en un poder, el judicial, que en muchas ocasiones está sirviendo de dique a muchas de las medidas antisociales que está aprobando el Gobierno de España, y desde luego también se ha puesto en riesgo, se ha puesto en cuestión la independencia, la neutralidad de la agencia tributaria, y tenemos durante estas últimas semanas también algunos claros ejemplos de lo mismo. En definitiva, son viejos hábitos de un Partido Popular que, a mi juicio, está nervioso ante el cambio político que se va a producir durante las próximas elecciones.
No entraré a valorar desde el punto de vista económico el discurso autocomplaciente del señor Rajoy. Sí diré que comparto la apreciación que hizo el presidente de la Comisión, Juncker, hace 2 días en un diario de prensa escrito en nuestro país, en el que decía que no se podía hablar del fin de la crisis en España mientras el paro siga en las cotas tan altas, tan elevadas, como se registran en los últimos datos tanto de la EPA como de la Seguridad Social. Y también diré que ahora que se mejora el entorno económico internacional, a mi juicio es crucial liderar la agenda para la recuperación justa, es decir, en beneficio del 90% de la clase media trabajadora, y abordar una tarea de modernización y de reformas de nuestra economía que aminore y que resuelva los 4 principales males que tiene la economía en nuestro país y que, desde luego, han sido agravados como consecuencia de la gestión de la política económica del Gobierno. Me refiero, indudablemente, al paro, pero también a la deuda pública, que ha crecido desde que Rajoy es presidente del Gobierno en 8.000 millones de euros, 8.000 millones de euros al mes en estos 3 años y medio de mandato de Rajoy, la deuda externa y, desde luego, también la desigualdad social. No hay tiempo en esta primera intervención de profundizar en las recetas. Sí les diré que estoy abierto a responder a sus preguntas sobre estas cuestiones en el turno de coloquio, pero si algo nos ha dejado claro los datos de la Seguridad Social que hemos conocido hace 3 días, es que no podemos volver a lo que hicimos hace años. Yo soy partidario de que tengamos un sector de la construcción potente, que tengamos gente empleada en el sector de la construcción. Es importante que el sector de la construcción también lidere, sea uno de los principales motores de crecimiento y de creación de empleo en nuestro país, pero no puede ser el único. Y, en consecuencia, la apuesta del Partido Socialista es por reindustrializar España. La agenda de la recuperación justa pasa también por reafirmar algo que reivindiqué en el debate del Estado de la Nación, y es rehacer el pacto entre generaciones suscrito durante la democracia y que, desgraciadamente, la derecha está rompiendo. Un pacto entre generaciones que decía que si se estudiaba se encontraría un trabajo digno, que si se trabajaba se cobraría un salario digno con el que poder llegar a fin de mes, que si se pagaban impuestos los españoles íbamos a poder percibir unos servicios públicos de calidad. Hoy, desgraciadamente, en España, si se tienen 20 años, no se trabaja. Con 30 años, si se trabaja sin prestaciones sociales. Con 40 se es trabajador autónomo falso o autónomo dependiente. Con 50 se corre el riesgo de o estar prejubilado o en paro. Y con 60 y 70 años se cobra una pensión congelada como consecuencia de la reforma del sistema público de pensiones del Partido Popular. Yo me propongo rehacer ese pacto con 4 pilares. El primero es el compromiso por la estabilidad, la excelencia y la equidad de nuestro sistema educativo. Lo saben ustedes, lo he dicho en reiteradas ocasiones. La propuesta del Partido Socialista será alcanzar en 2 legislaturas un nivel de inversión pública del 7% del Producto Interior Bruto para nuestro sistema educativo y también la formación profesional, fundamental para el presente y el futuro de muchos jóvenes y también trabajadores ahora mismo desempleados. En segundo lugar, creo que es necesario derogar la reforma laboral y aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores que adecúe las relaciones laborales a la España del siglo XXI. En tercer lugar, hay que garantizar el sostén del estado del bienestar abordando una reforma fiscal en profundidad, no la que ha hecho el Partido Popular, que ponga fin también a la elusión fiscal y que combata con mayor determinación el fraude fiscal. Y, en cuarto lugar, creo que hay que abordar una tarea de regeneración y de limpieza democrática. El Partido Socialista, en su programa electoral, va a llevar la propuesta de reformar nuestro sistema electoral, de empoderar a la ciudadanía, de abrir las listas hoy cerradas y también de elevar la calidad institucional en nuestro país. Llevaremos en el programa electoral también la renuncia de los partidos políticos a ser ellos quienes nombren a los representantes en los organismos reguladores y constitucionales. Pero más allá también de las cuestiones de índole legal y de las modificaciones legislativas que tengamos que hacer tanto en el sistema electoral como también en los mecanismos de elección de nuestros representantes en los organismos constitucionales y reguladores, creo que es muy importante cambiar la forma de hacer política en España y prestigiar de nuevo la labor del Congreso de los Diputados. No puede ser que el actual Gobierno haya rechazado 61 comparecencias de ministros y ministras en el Congreso de los Diputados como consecuencia de su rodillo parlamentario. No puede ser tampoco que el Gobierno renuncie a todo diálogo y gobierne a golpe de decreto. Son 64 reales decretos leyes los que han aprobado durante estos 3 años de mandato de Rajoy. Y esa falta de diálogo también tensiona la relación entre las administraciones. Les doy solamente un dato para que vean ustedes el alcance del nivel
de fricción y de tensión que existe entre las distintas administraciones. Durante estos 3 años y medio se han producido ya 378 recursos e impugnaciones entre el Estado y las comunidades autónomas como consecuencia, en la mayoría de los casos, del intervencionismo y de la fricción que provoca el Gobierno de España. En fin, en resumen, rehacer el pacto entre generaciones, que es la garantía de convivencia y de progreso social para los socialistas, aprovechar la mejora en el entorno económico para una recuperación justa, que van a ser los principales ejes de la alternativa socialista. Y prueba de ello son algunas de las propuestas que he querido desgranar en esta breve intervención, la de la igualdad salarial y también la de la solidaridad de todos los españoles con los damnificados por las riadas del Ebro. Yo sé que he sobrepasado ampliamente el tiempo de exposición y se me han quedado en el tintero muchísimos temas, ¿no? Sin lugar a dudas temas de actualidad y de importancia para los españoles, ¿no? Cataluña, las próximas elecciones, la Unión Europea, la respuesta ante la situación en Grecia, mi participación en la campaña electoral en Andalucía. Yo sé que son temas de interés sin lugar a dudas para los ciudadanos y que estoy dispuesto a responder en el diálogo que tendremos a continuación. Así que muchísimas gracias, gracias por venir y quedo a su disposición. Muy bien, pues efectivamente, querido secretario general, hay algunos temas que se han quedado fuera y era lógico porque el tiempo de exposición tenía que ser necesariamente breve y ya se encargan aquí pues nuestros colegas de los diferentes medios de comunicación y algunos de los asistentes de recordarlo. Y le voy a dar inmediatamente la palabra a Pepe Oneto, a José Oneto, pero la primera pregunta la voy a formular porque tengo tantas peticiones de que se realice una pregunta efectivamente sobre el tema de Andalucía. Sí. Empieza hoy la campaña, pues que creo que es obligatorio que empecemos por ello. Entonces tenemos a Uxua Irastoza de Radio Nacional, que usted dijo que iba a volcarse en la campaña andaluza. ¿Le parece suficiente 2 actos? ¿Le hubiera gustado participar más? Ketty Ganater de Libertad Digital Radio también dice lo mismo, si le preocupa que el resultado es como el 38% de voto que le dan las encuestas a Susana Díaz en el escenario actual de pocos liderazgos puedan motivar pasar pues dificultades futuras al Partido Socialista. Laura Ramos pregunta también que si le hubiera gustado participar más en las elecciones andaluzas y por qué el PSOE de Andalucía le ha relegado. Dice directamente José Miguel Blanco que qué perspectivas tiene ante las elecciones andaluzas y insiste, le hubiera gustado participar más. Isabel García Juez de Promecal, si tienes, dice textualmente, su permiso o prohibición Susana Díaz de pactar con el PP antes de que con Podemos, en caso de que fuera necesario, claro. Y finalmente Juanma Romero de Infolibre, que Rajoy visitará Andalucía 5 veces en campaña, Iglesias 3, Cayo Lara 11, es el líder que menos participa en campaña. ¿Usted y por qué? Bueno, pues lo primero, decir que las expectativas que tiene el Partido Socialista son las máximas. Yo creo que el Partido Socialista va a tener una amplia mayoría social en las próximas elecciones del 22 de marzo, que Susana Díaz va a revalidar en consecuencia el liderazgo del Partido Socialista electoral y vamos a tener un gobierno de progreso, un gobierno socialista a partir del 22 de marzo. Respecto a mi participación, son los comités electorales, tanto nacional como autonómico, quienes deciden y por tanto no tengo mucho más que decir. Lo que sí que me gustaría, ya que lo ponen en contraposición con el señor Rajoy, es que el señor Rajoy saliese más de la Moncloa, no tanto para dar mítines, sino para dar la cara. De las veces que ha ido a Andalucía estaría bien que hubiese renunciado al menos a una o incluso haberlo complementado con visitas a lugares como es, por ejemplo, Aragón o La Rioja o Castilla y León o Navarra, para saber exactamente de primera mano cuáles son la magnitud y las consecuencias no solamente de la catástrofe natural que se está sufriendo allí como consecuencia de las riadas del Ebro, sino también como consecuencia de la inacción y la descoordinación entre el Gobierno de España y el gobierno autonómico. Con lo cual, pues yo solamente puedo decir que el Partido Socialista de Andalucía y el socialismo andaluz sabe, porque lo sabe ciertamente,
que cuenta con todo el apoyo de la Ejecutiva Federal y del conjunto de socialistas españoles, y que vamos a ganar estas elecciones, y en consecuencia creo que va a ser importante para el Partido Socialista. Ha acuñado una frase que dice que creo que responde a la realidad, que se inaugura un nuevo tiempo. Felipe González lo ha dicho de otra forma. Felipe González ha dicho que vamos a una situación a la italiana, pero sin italianos. ¿Cuál es la interpretación que hace de todas las encuestas que ya han salido bastante hasta ahora, teniendo en cuenta, creo yo, que mirando un poco las tripas de las encuestas salen unas grandes conclusiones? Primero, que hay un ansia de cambio. Segundo, que hay un rechazo al bipartidismo. Tercero, que vende más en este momento la marca del líder que la marca del partido, y dándose el fenómeno sorprendente de que hay dos partidos, Ciudadanos y Podemos, que a veces sin candidato en las encuestas sale situado muy por encima de los dos partidos tradicionales, ¿no? ¿Qué lectura hace de esa situación, y sobre todo en Andalucía, ese tiempo nuevo, cómo se traduce? Si vuelve a ganar el PSOE, el tiempo nuevo significa una prolongación del tiempo antiguo. Bueno, incluso Pablo Iglesias se ha erigido como líder de la oposición, ¿no? Ha sido recibido trabajo por el embajador norteamericano, y ayer Antonio Garrigues ha dicho que si gana no pasa nada. Yo desde luego, si trabajo por algo es precisamente por gobernar España, no por liderar la oposición. Pero en todo caso creo que vamos a ver qué es lo que luego de verdad votan los españoles. En muchas ocasiones las encuestas son efectivamente termómetros, una fotografía del estado de ánimo de la opinión pública española, pero no son, digamos, las urnas en las cuales los españoles depositan su papeleta, su voto, ¿no? Más allá de eso, pues esperaremos a ver cuál es el veredicto de las urnas, y si efectivamente nos vamos a un Parlamento mucho más fragmentado, pues el Partido Socialista, desde luego, su vocación de gobierno y de liderar el cambio que necesita España y que necesitan muchas comunidades autónomas y municipios, sigue intacta, y en consecuencia pues tendremos lógicamente que gestionar esa nueva realidad, fruto de la voluntad de los españoles. Pero yo creo que lo que nos están diciendo todas las encuestas, a mi juicio, son dos cosas. Una, que hay efectivamente un giro en la opinión pública española hacia la izquierda, y en ese sentido creo que el Partido Socialista representa el sentir ideológico de la mayoría de españoles en las encuestas. Y en segundo lugar, que la capacidad de pacto, la capacidad de negociación va a tener que ser también una de los principales atributos de la política a partir de los próximos procesos electorales. Y en eso creo que el Partido Socialista tiene mucho más que decir que un Partido Popular, que lo que ha hecho durante estos últimos 3 años y medio de gobierno ha sido precisamente clausurar cualquier tipo de posibilidad de acuerdo, de pacto, en temas tan trascendentales para la ciudadanía española como pueda ser la reforma laboral que impuso, o la reforma constitucional que ha negado durante estos 3 años y medio. Yo siempre pienso que Rajoy ha sido un presidente que ha desaprovechado muchísimas oportunidades para el progreso de España. Singularmente, cuando hablamos de la reforma constitucional, que no es solamente para resolver el conflicto de convivencia territorial que ahora mismo se está sufriendo en Cataluña, sino también para regenerar la vida democrática en nuestro país, para adaptar la Constitución española al siglo XXI y que España se pueda proyectar durante los próximos 20 o 30 años con unas reglas de convivencia modernas, adaptadas a la España del 2015, ha tenido no solamente la mayoría absoluta, sino también a un partido de la oposición que ha estado dispuesto de manera leal a abordar esa reforma constitucional. Y Rajoy ha dicho que no. Con lo cual creo que ahí ha quedado muy claro cuál es la voluntad, de inmovilismo que tiene el presidente Rajoy. Frente a ello, ¿qué es lo que representan algunas formaciones que están dentro de la Cámara, como es Izquierda Unida, o también fuera de la Cámara, como es Podemos? Pues el rupturismo, el no reconocer que el pacto constitucional del 78 ha sido un pacto que, con algunas deficiencias que estamos viendo en nuestro sistema, pues logró la democracia, trajo libertades, derechos a los españoles, nos permitió ingresar en la Unión Europea.
en fin, creo que no reconocer las virtudes pese a los defectos que pueda tener nuestro sistema político es algo con lo que yo discrepo profundamente con Podemos. A mí hay una cosa que me gusta mucho que dice Ángel Gabilondo, y es que hay que reivindicar el pacto entre generaciones que supone la Constitución del 78. Frente al el inmovilismo y el rupturismo, el Partido Socialista aboga por una vía que es la del reformismo constitucional, la de la renovación constitucional, la de rehacer ese pacto entre generaciones, que yo he hecho una breve, digamos, incursión en mi exposición, pero que desde luego en el debate del Estado de la Nación lo puse como uno de los centros de los ejes que vamos a plantear en el debate político en este año 2015. Bien, ha comentado usted muchos temas, sin duda hay que volver sobre alguno de ellos, pero ya que habla de Podemos, ¿no? También habría que hablar de las encuestas y por supuesto de Rajoy. Habla de Podemos. Zapatero se reunió con Podemos no hace demasiado tiempo y tenemos la impresión de que es algo que no le gustó demasiado a usted. La ultraactividad última que está teniendo el expresidente del gobierno, lo decimos por el tema de la reunión que tuvo con Raúl Castro en Cuba y con Evo Morales recientemente, pero también esta reunión con Podemos, ¿le está preocupando a usted? De hecho, además, en algunas publicaciones del entorno de la izquierda, lo que se está diciendo es que el expresidente del gobierno estaría abanderando probablemente alguna operación para que después de las municipales hubiera unas primarias con un candidato que estuviese más cerca de él, de lo que en este caso a lo mejor estaría usted. Bueno, yo diría varias cosas. La primera, que a mí el expresidente Zapatero me informó de su viaje a Cuba. A mí me pareció bien, me pareció que fue una sobreactuación del ministro Margallo el que reprochara al expresidente Zapatero que fuese a Cuba a reunirse no solamente con el presidente Castro, sino también a ver mucha de la colectividad española que hay en Cuba. Creo que además un expresidente lo que hace es siempre ayudar en la política exterior. El PSOE siempre ha entendido la política exterior como una política de Estado y, en consecuencia, si un ministro de Asuntos Exteriores tiene un aliado, son precisamente a los expresidentes de gobierno, ¿no? Y por tanto, pues yo respeto la agenda del expresidente Zapatero y, desde luego, pese a que efectivamente hay algunas discrepancias que hemos mostrado en público y que tienen más que ver con algunas cuestiones, como es la reforma del artículo 135 que hemos propuesto los socialistas, desde luego lo que sí que le puedo asegurar es que tengo una muy buena relación con él, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista político, ¿no? En todas mis comparecencias siempre reivindico el pasado del Partido Socialista, y mucho del buen pasado del Partido Socialista fue gracias a la labor del presidente Zapatero, ¿no? La ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de igualdad entre hombres y mujeres, la ley de lucha contra la violencia de género, el poner en marcha el Sistema Nacional de Dependencia, son muchos de los logros que, desde luego, yo hago míos y que reivindico no solamente como pasado, sino también como elementos de presente y de futuro en la política española, ¿no? Pues os hago una pregunta a Isaías Blázquez de Antena 3 Noticias, que dice que Felipe González esta misma mañana ha dicho que el PSOE está perdiendo el centro, y que ¿qué le parece esta expresión del expresidente del gobierno también, expresidente del gobierno? Bueno, yo lo que le he escuchado es decir que yo estoy intentando recuperar el centro. Bueno, el Partido Socialista es un partido de centro-izquierda, somos un partido de izquierdas que con sus políticas intenta traer el centro. Y, desde luego, con ese ánimo, pues yo afronto mi tarea diaria como secretario general, ¿no? Vamos a dar la palabra a algunos de los presentes aquí, al director de Nacional de la agencia EFE, Carlos Ros. Gracias, presidente. Señor Sánchez, después de la destitución de Tomás Gómez y la designación de Ángel Gabilondo como candidato y del debate del Estado de la Nación de la semana pasada, que efectivamente la encuesta del CIS le da como ganador por 7 décimas, pero ganador, ¿usted ha notado un cambio de actitud dentro de su partido y está usted viviendo ahora su mejor momento como líder del PSOE desde que fuera elegido secretario general hace 7 meses? Bueno, respecto a... No quería discrepar con José Antonio, pero
bueno, como hay que recuperar viejos hábitos de cuando coincidíamos y efectivamente como compartimos la pasión atlética, yo creo que es verdad que ganar el debate del Estado de la Nación no te garantiza el ganar las elecciones, pero como dice nuestro común entrenador, el Cholo Simeone, partido a partido, ¿no? Al final todo suma y es mejor ganar que perder, aunque sea las canicas, ¿no? Bueno, yo creo que Ángel Gabilondo, si algo representa, bueno, primero a mí me parece que es un lujo que Ángel Gabilondo, una persona de su talla intelectual, de su compromiso social, haya dicho sí a encabezar la lista del Partido Socialista. Me parece un lujo para la política, no solamente del Partido Socialista, sino para la política española, que vaya a liderar el cambio político que creo se va a producir en la Comunidad de Madrid. Y creo que si algo he querido reivindicar a lo largo de mis 7 meses largos como secretario general, es la necesidad de que la política se abra, de que el Partido Socialista se abriera. Y desde luego yo quiero reconocer la generosidad en la elección por parte de todos los militantes del Partido Socialista de Madrid de un independiente que se define a sí mismo como no indiferente, independiente pero no indiferente, para encabezar las listas del Partido Socialista de Madrid. Yo creo que eso también demuestra la voluntad de apertura de un partido, de un gran partido como el PSOE, ¿no? Y también diré que Ángel Gabilondo, a mi juicio, representa el que la renovación política no está reñida con la edad, sino que tiene mucho que ver, no con la edad, sino con el compromiso social, con las ideas innovadoras y también con la voluntad de dar un paso al frente y decir vamos a arreglar la situación política tan dramática que estamos viviendo en Madrid y que últimamente los medios de comunicación estáis reflejando con la crisis no solamente del Partido Popular, sino también hasta incluso la desorientación que tiene el nuevo partido Podemos respecto a quién va a ser su candidato o candidata en las próximas elecciones, ¿no? Por tanto, no vivo yo esto de una manera distinta como lo he vivido antes de la decisión que tomamos respecto al Partido Socialista de Madrid y el debate del Estado de la Nación. Creo que vamos a tener un año muy intenso, con 4 procesos electorales, con unas primarias también en el mes de junio de por medio y por tanto yo lo vivo de la misma manera. Acaba de hablar de Madrid. Quisiera saber su opinión sobre lo que Ignacio González llama ruido mediático y sobre todo el escándalo, el tercer escándalo que ha salido en la Comunidad de Madrid en los últimos días y sobre todo el último a raíz del ático de Marbella, de la denuncia de un comisario de policía contra el presidente de la comunidad por calumnia e injuria, y todo lo que se está moviendo en torno a la comunidad y los intentos del PSOE, según tengo entendido, de insistir ante Génova, que es donde se deciden los candidatos, de que mantengan a Ignacio González como candidato de la comunidad. Los intentos del PSOE. Bueno, yo diría que Ignacio González y el Partido Popular en Madrid hace mucho tiempo que no reflejan lo que es Madrid. Ningún trabajador o la clase media trabajadora madrileña se compra un ático de 500 metros en Marbella y lo hace además a un testaferro que está domiciliado en un paraíso fiscal en Estados Unidos, que es Delaware, ¿no? Lo que está pasando en el Partido Popular de Madrid creo que es síntoma de la necesidad de un cambio político de fondo en la política madrileña, ¿no? En la Comunidad de Madrid. Y tenemos muchos ejemplos de ello, ¿no? Tenemos una expresidenta de la Comunidad de Madrid que se da la fuga ante, bueno, pues la denuncia de agentes de movilidad. Tenemos que, por cierto, luego se hace trabajadora de una empresa de headhunter, ¿no? Tenemos a un, desgraciadamente, secretario general del Partido Popular, ex consejero de Justicia y de Interior, donde durante estos últimos años hemos conocido algunos casos que fueron tachados por militantes del Partido Popular como de gestapillo, de crear redes de espionaje a compañeros de su propio partido y de fuera del Partido Popular, que ahora mismo está en la cárcel por haber liderado una supuesta trama de corrupción, como es la Operación Púnica, como saben ustedes. Tenemos a un presidente como es Ignacio González, que está siendo aparentemente investigado por esa operación del ático en Marbella. En definitiva, yo creo
que todo esto lo que demuestra es que en Madrid se tiene que abrir un tiempo de cambio político, que no puede liderar el Partido Popular, sino que tiene que liderar otra formación con pies y con raíces profundas y sólidas como es el Partido Socialista. Y yo estoy convencido de que el cambio político y la regeneración democrática, que no solamente tiene que darse de palabras, sino que también tiene que materializarse incluso territorialmente, se va a producir el próximo 24 de mayo en Madrid. Y yo, desde luego, parto con el convencimiento de que hoy el Partido Socialista de Madrid puede ganar las elecciones y ser la primera fuerza en la Comunidad de Madrid. A propósito del tema, señor Sánchez, de las listas electorales, dicen algunos cronistas que el poder territorial en su partido no está ciertamente con usted, o por lo menos que no lo tiene controlado completamente. Y ahí pues ya bien sabe que el caso de Andalucía pues siempre se saca a colación. Bien, la pregunta sería si descarta que de aquí a las próximas municipales o autonómicas pudiera usted hacer algún nuevo Tomás Gómez en algún otro territorio de España. Se dice, por cierto, pues que a lo mejor no estaría contento pues con alguno de los candidatos, en fin, no quiero dar nombres, pero ¿cabe la posibilidad de que se pueda hacer un nuevo Tomás Gómez? Mire, yo la lectura que creo que hacen los medios de comunicación sobre la elección que hicieron los compañeros y compañeras de Madrid de Ángel Gabilondo como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, nada tiene que ver con lo orgánico y sí con lo político. Es una decisión política, no es una decisión orgánica. Es la prueba de que el Partido Socialista ha decidido romper con la endogamia en la elección de sus candidatos y candidatas. Y por tanto abrirse a la sociedad y poner a los mejores para ganar las elecciones. Esta es la conclusión que a mí me gustaría que los medios de comunicación recogiesen de cuál ha sido el motivo por el cual el Partido Socialista ha tomado esa decisión. Simple y llanamente. No hay ninguna lectura más que se pueda sacar de esta decisión que tomaron los militantes del Partido Socialista y que se produjo como consecuencia de la intervención efectivamente de la Ejecutiva Federal en el Partido Socialista de Madrid. El planteamiento que hemos hecho ha sido el de apertura, el de poner al frente a un independiente que no indiferente, comprometido con las ideas del Partido Socialista y que sin lugar a dudas ha sido bien acogido no solamente por la militancia del partido, sino también por la ciudadanía madrileña. Y desde luego Ángel Gabilondo es una persona con un perfil muy transversal que ocupa un espacio de centro y también de izquierdas que yo creo que le va a convertir en la opción mayoritaria por parte del electorado de esta comunidad, ¿no? Y esta es la visión que yo tengo y la explicación de por qué se tomó la decisión que tomamos, el de poner fin a la endogamia y el de abrir el partido a la participación de figuras que tienen mucho que aportar, no solamente a la política madrileña, sino también a la política española, ¿no? ¿Y habría otras figuras que pueden aportar en otras zonas de España en ese momento? ¿Tiene usted en la cabeza que puede haber otras personalidades? Yo creo que tenemos unos excelentes candidatos y que, de verdad, soy optimista respecto a cuál puede ser nuestro resultado electoral. Desde luego el Partido Socialista aspira a ser la primera fuerza y a ganar en todas las comunidades y municipios en los que se presenta. Y también le diré que creo que, insisto, que en Madrid se va a producir ese cambio político tan necesario no solamente para la comunidad, sino para el conjunto de España. Tema del Ebro, señor Sánchez, al que usted se ha referido de forma preferente y que ha sido actualidad efectivamente estos días por sus declaraciones y por su presencia allí. Tenemos un par de preguntas. Virginia Mayoral, de Informativos Telecinco, dice: el gobierno que la riada no se había producido si el trasvase del Ebro se hubiera hecho en la época de Zapatero. ¿Cree que esto es así? ¿Se arrepiente de que efectivamente ese trasvase no se hubiera hecho? Pero, y en segundo lugar, Julio Segura, del Debate Digital, acusa a Rajoy, dice, coño incluido, bueno, para quien no lo sepa, es que el señor Sánchez pues dijo que qué coño tiene que pasar para que Rajoy pise el barro, ¿no? Que es algo que, por cierto, pues ha sido muy comentado en todas las cadenas radiofónicas, digamos que ha tenido cierto éxito. Pues acusa a Rajoy de no pisar el barro, pero usted
A usted le acusan de ir al Ebro a hacerse la foto y de emplear una desgracia para sacar réditos electorales. Bueno, vamos a ver, respecto a la expresión, yo les diré que me salió del corazón en ese momento, y les animo además a que ustedes no solamente vean las imágenes, sino también tengan la ocasión, si están cerca, de visitar el drama que están viviendo miles de vecinos y vecinas que han tenido que dejar sus localidades, sus viviendas, como consecuencia de las inundaciones, y también de agricultores y ganaderos que han perdido todo. Han perdido sus tierras, sus cultivos, los clientes no para este año, sino para los años venideros, y en consecuencia el desamparo que viven como resultado de la falta de desgobierno, o mejor dicho, del desgobierno tanto autonómico como del gobierno de España, ¿no? Hombre, parece que le estoy haciendo la agenda yo a Rajoy, ¿no? Porque después de mi visita, este viernes va a ir Rajoy a visitar la zona afectada. Yo le dije en el debate del Estado de la Nación, y esto también sirve para la catástrofe natural que hemos visto durante este mes en el Ebro, que ahora mismo Rajoy es heredero de sí mismo y de su gestión. Y desde luego, cuando uno habla con los agricultores, cuando habla con los ganaderos, muchos de ellos dicen que los daños de esta riada se hubieran podido paliar si hubiese actuado previamente la Confederación Hidrográfica del Ebro, los gobiernos autonómicos y el Gobierno de España. Parece ser que el Gobierno de España va a aprobar un decreto este viernes en el Consejo de Ministros para paliar algunos de los efectos de la riada. Pero hay que recordar y denunciar que las indemnizaciones que se plantearon por parte del Gobierno de España en 2013 a una riada semejante a esta aún no han sido cobrados por los colectivos afectados. Con lo cual, creo que lo que hemos visto es de nuevo un ejemplo más de desgobierno, de fallo, de desamparo por parte del Gobierno de España a una realidad catastrófica, que es la que estamos viendo en esas comunidades. Desde luego yo no fui a eso que usted comenta, y ya les anuncio que iré más veces a lo largo de las próximas semanas a visitar y a hablar y a dar la cara con los vecinos y los agricultores y ganaderos afectados. Decía Virginia Mayoral que sí se arrepiente de cómo interpeló a Rajoy el martes con relación a este asunto. Yo creo que, en fin, cuando le sale a uno del corazón, y yo le... ¿Cómo se llama quien lo ha hecho la pregunta? Virginia Mayoral. Yo a Virginia le animaría a que fuese precisamente a alguna de esas zonas para que viera cuáles son las consecuencias de esta catástrofe, y quizá a lo mejor pues esa expresión vería que incluso se puede haber quedado corta, ¿no? Y también le preguntaba sobre el tema del trasvase del Ebro. ¿Usted haría el trasvase del Ebro? Es que yo creo que nada tiene que ver el trasvase del Ebro con los efectos de la riada. Tiene que ver con la necesidad de abordar un plan integral en todo el Ebro, en toda la ribera, para que esto no vuelva a ocurrir. Miren, han pasado las riadas, ha habido riadas en 2003, en 2007, en 2013 y en 2015. Los efectos de las riadas aún no están controladas ni de lejos. Las mopas han sido absolutamente, digamos, derruidas por la fuerza del río. Ha entrado en las cosechas de muchísimos agricultores, en las explotaciones ganaderas de muchísimas de las personas que viven en las zonas colindantes a la ribera del Ebro. Y esto tiene mucho que ver con la labor de prevención, de limpieza del cauce del Ebro, de actuación integral. Y esto son responsabilidades de la Confederación Hidrográfica del Ebro y también del Ministerio de Medio Ambiente y de los gobiernos autonómicos. Miren, yo cuando el otro día en Alfaro pues me reunía con algunos de los agricultores de la zona, a quien responsabilizaban era al Gobierno de España, no al Ebro, ni tampoco al desbordamiento que se había producido, sino al Gobierno de España por no haber arreglado las mopas que se habían derruido como consecuencia de ese desbordamiento, ¿no? Bueno, por tanto, hay una responsabilidad política en primera persona del presidente del gobierno. Y a mí me gustaría que saliera de la Moncloa, además de para dar mítines en Andalucía, para dar la cara ante los vecinos y vecinas de todas esas zonas afectadas. Si lo hace este viernes, perfecto. Pero desde luego ya les anuncio que el próximo miércoles yo mismo preguntaré sobre esta cuestión al presidente del gobierno en la sesión de control. Nuestra directora de redacción, María Luisa Azpiazu Zubizarreta, le quiere formular una pregunta con micrófono. Señor Sánchez, usted es economista y a mí me gustaría llevar un poquito el asunto a su terreno.
Ayer el ministro de Economía, en un foro como este, en Cataluña, hizo una previsión de crecimiento de España de entre el 2,5 y el 3% para los próximos 5 años. ¿Cree usted que eso es posible o es una imaginación calenturienta del ministro? Y si, como me imagino, cree que con las condiciones actuales quizá piensa que no se va a dar ese crecimiento, ¿qué cree usted que hay que hacer para que se dé y para sentar las bases de un crecimiento más sólido en nuestra economía? Bueno, yo le diré que nosotros nos alegramos de los buenos datos macroeconómicos. Lo he dicho en mi intervención brevemente, yo creo que la mejora del entorno económico está favoreciendo a la economía española y en consecuencia lo que tenemos que hacer es primero reconocer que esa mejora del entorno económico internacional no se debe a la acción del Gobierno de España, sino que se debe, ayer mismo vimos que el euro volvía a depreciarse y eso está favoreciendo las exportaciones españolas y también europeas. Tenemos un Banco Central Europeo ya por fin comprometido con las políticas de crecimiento y no solamente de control de los precios. Tenemos una Comisión Europea, y lo digo yo además, el secretario general de un partido que no votó a favor de Juncker como presidente de la Comisión, pero que está poniendo en marcha políticas de estímulo a la demanda agregada, como es el plan Juncker, con pocos recursos, insuficientes a nuestro juicio, pero va en la buena dirección. Y tenemos una caída del precio del petróleo que lógicamente pues, nos está beneficiando a una economía tan dependiente del petróleo como es la nuestra, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que todo lo que tiene que ver con la acción del Gobierno yo creo que no está acertando Rajoy, y es lo que yo le hice ver en el debate del Estado de la Nación. Hay 4 elementos que creo que están poniendo en riesgo el que la recuperación sea justa. Uno es el paro, que se ha agravado como consecuencia de la acción del Gobierno, de una reforma laboral que nosotros consideramos injusta. En segundo lugar, la deuda pública que tenemos, que está en el entorno ya prácticamente del 100% del Producto Interior Bruto. En tercer lugar, la deuda externa, que tiene mucho que ver con nuestras condiciones y nuestras vulnerabilidades de financiación y nuestros problemas de competitividad. Y en cuarto lugar, la desigualdad social, producto de los recortes que se están planteando por parte del Gobierno. Esas son las tareas que tiene pendiente el Gobierno. Y esa es la tarea de modernización, de recuperación justa que nosotros estamos reivindicando hacer y que todavía el Gobierno de España no ha planteado, ¿no? Por tanto, yo lo que le exijo al señor Rajoy es que, más que a falta de méritos propios, hacerse o adueñarse de los méritos ajenos, pues que haga una política económica para abordar estos 4 males que son los que pueden frenar la recuperación en nuestro país y pueden hacer que esa recuperación no llegue al 90% de la población, que es lo que nosotros estamos defendiendo, ¿no? Pues, señor Sánchez, es que por su discurso, bien articulado como siempre, pues efectivamente da la sensación de que, digamos que este gobierno lo está haciendo todo mal en ámbito económico. Usted se alegra de las cifras macros, pero da la sensación de que el gobierno lo está haciendo todo mal, pero probablemente la percepción que se tiene, no sé si fuera de España o incluso en España, es que la situación económica de España no es ciertamente la misma que la que podía ser hace 3 años. ¿Usted reconoce que las cosas han mejorado algo o no? Nosotros, lo que yo he dicho, insisto, es que nos alegramos de que la economía crezca, pero denunciamos que esa recuperación no está llegando al 90% de la población. Y eso, ayer mismo en la encuesta del CIS, me parece que era más de un 80% de la población española decía que su situación financiera y económica era igual o peor que hace unos años. Y eso tiene mucho que ver con la acción de este gobierno. Una acción de este gobierno con una reforma laboral que yo creo que es el paradigma de lo que no se tiene que hacer en España, que lo que ha hecho ha sido que los niveles salariales de los trabajadores sean los de los años 90. Antes yo reivindicaba la necesidad de invertir más recursos económicos en educación pública. Bueno, quiero decirles que este gobierno, con los recortes en educación pública que está planteando, ha situado la inversión pública en educación en nuestro país en los años 70. Jamás en España, desde 1978, se había sufrido unos niveles de inversión en educación pública como los que ahora mismo está planteando y haciendo posible el gobierno de Rajoy. Y eso son recortes no digamos para contener y consolidar fiscalmente nuestro país, sino recortes al futuro de España, ¿no? A la educación de nuestros hijos y a la formación de
de muchísimos trabajadores y trabajadoras que están ahora mismo desempleados, ¿no? Ayer la vicepresidenta del Gobierno hablaba precisamente de que iban a poner en marcha, me parece que una inversión de más de 800 millones de euros en políticas de formación a los trabajadores desempleados. Bueno, yo quiero denunciar que con este Gobierno y con las tasas de desempleo de larga duración que hay ahora mismo en nuestro país, pues desde que entró Rajoy a gobernar, pues se han recortado en torno a un 36% las políticas activas de empleo. Yo creo que eso es uno de los principales errores también que está planteando el señor Rajoy, ¿no? Me hizo gracia porque ayer la vicepresidenta del Gobierno me reclamó prudencia, ¿no?, a mis declaraciones, ¿no? Y creo que frente a la prudencia formal de la señora vicepresidenta del Gobierno y de este Gobierno, lo que debería de hacer el señor Rajoy es salir de la Moncloa, ponerse las botas, pisar el barro y hablar con los agricultores y ganaderos de todas esas zonas que están sufriendo las consecuencias no solamente de la catástrofe natural, sino también del desgobierno de Rajoy. Una pregunta para... Sí, como dice Felipe González, vamos a una situación a la italiana sin italianos. Creo que gran parte del electorado a la hora de votar va a pensar qué tipo de pacto va a establecer cada partido. En este momento creo que es complicado definirse, pero creo que para el elector es un elemento que le aclararía muchas de sus posiciones, ¿no? Esa inestabilidad que, por otra parte, según las encuestas, ya se ha instalado en Andalucía, es decir, que se disuelve porque hay una gran inestabilidad y resulta que de las encuestas lo que se deduce es que hay más inestabilidad en lo que sale que en lo que hay. Y que comente la tesis o el run que hay de que en cierto modo habría una operación propiciado por Felipe González de esa gran coalición PP-PSOE y que probablemente quien más podría encabezar esa coalición sería Susana Díaz, que se tendría un poco en la nevera a la espera de una situación crítica, sería la que pudiera en un momento determinado encabezar cualquier posible solución de pacto, ya que parece que usted no es muy partidario de esa gran coalición entre dos grandes partidos que están siendo muy discutidos. Bueno, la propia presidenta de la Junta de Andalucía ha dicho que no va a gobernar con el Partido Popular. No, hablo a nivel nacional. El Partido Socialista se presenta a las elecciones para ganar. Y en segundo lugar, en función de cuál sea el veredicto de las urnas, de lo que digan los ciudadanos, pues nosotros no vamos a estar pensando en el con quién, sino el para qué. Si tenemos partidos políticos que están a favor de derogar la reforma laboral, nos entenderemos. Si hay partidos políticos que están pidiendo pues sin pagar la deuda pública, pues no nos entenderemos. Si hay partidos políticos que están pensando en que tenemos que reforzar, o mejor dicho, reformar nuestro sistema fiscal, nos entenderemos. Para hacerlo más justo, más progresivo, para que las clases medias no paguen tantos impuestos y las grandes fortunas paguen más impuestos, nos entenderemos. Por tanto, será en las políticas, en los proyectos políticos, donde veremos si podemos llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas. Por tanto, no es con el quién, es el para qué la respuesta a su pregunta. Ya hemos dicho antes, señor Sánchez, que las encuestas han dicho que usted ganó el debate de Restauración. Mi compañero José Antonio Pérez me dice que a propósito de ese debate dicen algunas crónicas que quien estuvo detrás de usted asesorándole, sí, y se ve que bien, sí, pues fue Alfredo Pérez Rubalcaba. Y en su columna de esta semana, en El Siglo, Enrique Sopena escribe que Pedro Sánchez es un producto de Pérez Rubalcaba. ¿Es cierto que Rubalcaba se ha convertido ahora en un buen asesor de usted? Yo tengo muy buena relación con todos los exsecretarios generales. Hay cosas en las que lógicamente no coincido con algunos de ellos, pero lo que le puedo asegurar es que el discurso del debate del Estado de la Nación me lo escribí de mi puño y letra, por hablar en términos coloquiales, ¿no? Y hay una cosa que me sorprendió mucho del debate, ¿no? Porque se ha hablado mucho de si renuncié a la dúplica o no. Es verdad que el señor Rajoy me habló me tachó de patético, pero dijo una cosa a mi juicio mucho más grave antes de acabar o cerrar su intervención con lo de patético, y fue aquello de no vuelva usted aquí a decir lo que ha dicho.
Bueno, pues yo tengo una mala noticia para el señor Rajoy, y es que no me voy a callar. Dentro de la lógica, ciertamente. Encuestas, que también habló usted antes de las encuestas. Ayer publicó una encuesta importante, el periódico de Cataluña, en la que se decía que CiU era la primera fuerza con el 20,1% de los votos, Ciudadanos la segunda con el 20,8%, Esquerra Republicana la tercera con el 20,3% y el PSC el sexto, después del PP y de Podemos, con solo el 7,9%. El PSC, el PSOE, ha sido la primera fuerza con muchísima diferencia en Cataluña. ¿No le preocupa la situación de su partido en Cataluña? ¿Cree usted que tienen los candidatos que el Partido Socialista debería tener en Cataluña para retomar esa fuerza que tuvo en el pasado? Yo me declaro, no sé cómo, no, iba a decir fan, pero me declaro un ferviente admirador de Miquel Iceta. Creo que es una persona que está haciendo, en un momento muy complejo de la situación política catalana, un enorme servicio no solamente al PSC, sino sobre todo a la sociedad catalana, tendiendo puentes, no creando frentismos como están haciendo otras formaciones políticas. Y creo que de aquí a las elecciones en Cataluña, que son el 27 de septiembre, queda muchísimo tiempo. Y por tanto, pues esta fotografía que hemos visto, pues lógicamente no es como puede parecer lógico, pues la más adecuada para nosotros. Aspiramos a mejorar esos resultados, pero queda muchísimo tiempo y yo estoy convencido de que el PSC tendrá un muchísimo mejor resultado del que alumbran esas encuestas. ¿Y qué le preocupa más, Ciudadanos o Podemos? Ninguno de los dos. A mí lo que me ocupa es el Partido Socialista. ¿Y con quién estaría dispuesto a pactar, digamos, con más facilidad? ¿Con Ciudadanos o con Podemos? Vamos a ver. Vayamos al para qué y no con el quién, José Antonio. Si Ciudadanos defiende el contrato único, no nos entenderemos. Si defiende el que a los andaluces hay que enseñarles a pescar, como dijo, en una argumentación absolutamente, a mi juicio, elitista y desafortunada, tampoco nos entenderemos. Pero si efectivamente Ciudadanos lo que quiere es regenerar la vida democrática o plantear una modernización de nuestra estructura económica, pues a lo mejor podemos entendernos en algunas de las políticas. E igual ocurre con Podemos. Podemos habla de que hay que reformar el sistema fiscal. Bueno, pues en eso podemos estar de acuerdo. En lo que no podemos estar de acuerdo es en pues los planteamientos que están haciendo de control de los medios de comunicación o su relación tan desconcertante, porque no sabemos exactamente qué es lo que piensan ya sobre cómo abordar el problema de deuda pública en nuestro país, ¿no? Si ellos defienden el impago, pues lógicamente no nos tendrá a su lado y en todo caso creo que es en el para qué y no en el con quién en donde veremos confluir al Partido Socialista con otras fuerzas políticas. Pero insisto, el Partido Socialista sale a ganar las elecciones. Tenemos aquí entre nosotros militantes del Partido Socialista. José Fernández le dice: con el dinero que pagamos a la Iglesia Católica podríamos terminar con la pobreza. Rompemos el concordato. No sé si estoy leyendo bien, porque a veces ya uno con la edad pues tiene algunas dificultades. ¿Sacamos la religión de los colegios? Bueno, yo creo que, la Iglesia y muchas de las organizaciones vinculadas con la Iglesia están haciendo una labor encomiable en la lucha contra la pobreza en nuestro país y, por tanto, es justo reconocerlo. El Partido Socialista en el programa electoral va a llevar la aprobación de una ley de libertad religiosa y, en consecuencia, la revisión del concordato con la Santa Sede. Y, desde luego, yo sí que creo en un Estado laico y que, en consecuencia, debemos de caminar hacia esa meta, hacia ese horizonte. Creo que la reforma educativa planteada por el Gobierno de España en este asunto también es más que mejorable. Yo llevo a mis hijas a un colegio público y me siento más identificado con una educación pública que, por ejemplo, tiene asignaturas como la educación para la ciudadanía que la religión como asignatura evaluable, ¿no? Creo que es perfectamente posible enseñar la religión en horario extraescolar, pero que creo que en las horas lectivas, digamos, todas las asignaturas vinculadas con
con la España laica, con una España respetuosa con toda la diversidad de religiones que tenemos en nuestro país, es la España del siglo XXI y por la que yo trabajaré, ¿no? O sea, en 5 minutos, una pregunta más, José Antonio. No, acaba de José Antonio de citar a Ciudadanos. Yo quisiera que hiciera una reflexión a qué se debe este boom de Ciudadanos que en poco más de un mes ha conseguido pasar del cero al infinito, ha conseguido ocupar espacios importantes en los medios y también, sobre todo, ha conseguido ganarse a la prensa internacional. Es decir, tú coges ahora la prensa internacional y es normal en el Financial Times, en el New York Times, en la prensa alemana, que hablen de Ciudadanos. Un fenómeno realmente insólito que se ha producido en una ola que ha sido en apenas 3 semanas, 4 semanas, no más. ¿A qué se debe este boom que en cierto modo sorprende a cualquier politólogo? Pues habrá que preguntar a politólogos o sociólogos. Yo creo que como político lo que yo tengo que esperar es al resultado de las urnas y a partir de ahí ver exactamente cuál es la fuerza real que tengan estas nuevas formaciones, ¿no? No puedo decir mucho más. Nuestro compañero Carlos Pérez pregunta por Grecia. El problema global con Grecia, ¿cómo evalúa la gestión que está haciendo el nuevo gobierno griego con relación pues, a su financiación? Y después la pregunta en concreto que si defiende al gobierno español ante las críticas recibidas por el gobierno griego de Syriza. Bueno, vamos a ver. Yo creo que Rajoy, cuando reprochó a Tsipras, al primer ministro griego, no cumplir con su programa electoral, imagino que lo haría mirándose al espejo. Porque Rajoy puede dar lecciones de muchas cosas, o de pocas, pero desde luego una de ellas no es el cumplir con su programa electoral, como bien saben los españoles, ¿no? Y luego yo creo que en política necesitamos a responsables y a líderes políticos que no digan lo que quiere escuchar la gente, sino lo que van a hacer realmente cuando lleguen al gobierno. Una cosa es ganar las elecciones y otra cosa es gobernar. Y a mi juicio, creo que Tsipras a lo que se tiene que dedicar es no a reprochar a otros gobiernos sus actitudes, sino resolver los problemas de los griegos, y el señor Rajoy lo que tiene que hacer es resolver los problemas de los españoles, ¿no? Y por tanto creo que desde luego al Partido Socialista no le van a ver en esa batalla de reproches entre unos y otros, porque creo que no aporta nada a la ciudadanía, a la gente, tanto en Grecia como en España, ¿no? Ya vemos que desde luego no es usted muy partidario de Rajoy. Dicen algunos de sus contrincantes del Partido Popular que tras las elecciones municipales ciertamente o no, va a tener usted que volver a luchar otra vez por mantener el cargo, y que en un escenario que probablemente no sea fácil, bueno, se habla de que Zapatero apoyaría a Madina en unas primarias, que Susana Díaz apoyaría a Carmen Chacón y que usted apoyaría a Rubalcaba, no sabemos Felipe González a quién apoyaría. ¿Esto cómo lo ve? Pues me da usted una exclusiva. No, yo diría que lo importante es que van a ser los militantes y también todos aquellos simpatizantes que quieran participar en las primarias quienes decidan con su voto quién va a encabezar la lista a las elecciones generales, y por tanto pues esperaremos al proceso de primarias abiertas para ver quién se presenta. ¿Habrá primarias? Por supuesto, a verlas. Ese es mi compromiso, lo asumí en el primer comité federal en el mes de septiembre. Es un mandato además de la organización y habrá primarias abiertas en el mes de julio. ¿Y habrá primarias antes de las municipales en el resto de las federaciones? No, José Antonio, ya las primarias se hicieron a nivel autonómico y municipal, y las que quedan son las... ¿En dónde queden pendientes, si es que quedan? ¿Dices para las elecciones municipales autonómicas que hay en otras comunidades autónomas? Sí. Como Galicia o como... Sí. Bueno, hay que recordar que, por ejemplo, en Galicia el actual secretario general fue elegido también... Bueno, fue de hecho la vanguardia del procedimiento por el cual yo también fui elegido, ¿no? A través de primarias internas de los militantes, ¿no? Con lo cual, pues lógicamente, ¿no? Muy bien, pues yo creo que llegamos hasta aquí, es la hora. Pedro Sánchez, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias.